Bueno, acá estamos de nuevo una jornada de grabación con nuestro invitado honorífico, nuestro Hugo, asesor laboral. Hugo Mayer, acá nuevamente. Vamos a hablar de un tema muy importante. Soy abogado litigante. Me encanta hablar de derecho y hablar de derecho laboral. Me gusta mucho, sobre todo con ustedes. Aquí estamos. Gracias, Hugo. Nosotros felices de que venga. Porque algo a lo que estamos apuntando nosotros es que la gente, las empresas, los trabajadores en general, esté informado. Y hay muchas cosas, muchas aristas que quedan un poquito en el aire. Es ahí donde la última vez hablamos del reglamento interno y de un montón de temas que tiene que tener formalidad, y por ahí queremos ir ahondando en los temas de los contratos laborales. Cuando nace una relación laboral, cuando termina una relación laboral y aparte también un poco la diferencia, las formalidades, etcétera. De eso se va a tratar este capítulo. Ese omisión o que yo ponga o no ponga algo en una carta es tan específico, y si lo hago mal, tengo las penas del infierno como empleador. Entonces, partamos primero con lo que es el inicio de una relación laboral. Me pasa mucho con clientes particularmente, siempre nos están haciendo como consultas con respecto a, me conviene más una boleta de honorario, me conviene más un contrato de trabajo. Después nos vamos a ir por el tema de los tipos de contrato de trabajo, pero aquí cuéntame un poco cuándo nace una relación laboral como tal. Primero, no es cuando me conviene. O sea, cuando yo gran detalle. Cuando me conviene es muy ayer. Las circunstancias del derecho laboral son claras. Existiendo subordinación y dependencia, da origen a un contrato laboral. Independiente de cómo pueda disfrazarlo cualquier tipo de empleador que diga, no, hagámosle un contrato honorario, queda sujeto no solamente a las penas de infierno. Se da mucho que el trabajador solicita fiscalización a la inspección del trabajo, la inspección del trabajo constata que inclusive muchas veces estos trabajadores que están supuestamente bajo un contrato civil cumplen jornadas laboral, tienen incluso registro de ingresos. Eso, ¿podemos especificar qué significa subordinación y dependencia? Es que ahí vamos a hacer una diferenciación muy notoria. El derecho laboral está hecho para el trabajador que presta servicio a una empresa bajo subordinación, es decir, tiene mandos que le imparten órdenes, que le señalan lo que debe hacer, ¿ya? Y está sometido a una jornada laboral, cualquiera sea. Yo ya, si a mí me piden, por ejemplo, que venga de 9 a 4 de la tarde, implica una jornada horaria. Exactamente, puede ser una jornada, le llaman habitualmente una jornada part-time, que es una jornada parcial. Uh-huh. Entonces la ley nos señala el mínimo de horas que tiene que tener una jornada parcial, por tanto tú puedes tener un trabajador por 10 horas. Por 2 horas semanales. Por 2 horas semanales. Exacto, existiendo subordinación y dependencia. El contrato civil, el contrato de prestación de servicio, el contrato honorario, es por ejemplo el contrato del técnico de computador que viene a tu oficina, te saca el computador, te dice lo arreglo en mi casa, yo se lo traigo mañana y le giro la boleta de honorario por el servicio prestado. Y que no sabes a qué hora llegue ni qué hora venga. Un prevencionista de riesgo. Mira, profesionales en general que tienen los abogados que se asesoran de forma externa a las empresas, los contadores que asesoran en forma externa a las empresas. Ese es un contrato honorario donde no hay quien te imparta órdenes, tú no estás sujeto a una jornada de trabajo. Y la dependencia es que por eso tú recibas tu sueldo, tu remuneración. Eso es, en definitiva, la dependencia. Ahí aplicaría una boleta de honorario. No, ahí aplicaría un contrato laboral. ¿Hay subordinación? Sí. Tengo jefatura que me imparte órdenes, cumplo jornada. Perfecto. Tengo dependencia, me pagan una remuneración por eso. Tienen que ser, estas dos cosas tienen que estar juntas. Copulativas, tiene que ser copulativa, si no daría origen a otro tipo de relación y no laboral. O sea, si yo te presto un servicio y tú me dices, tenés que ir a hacer esto y no te voy a pagar nada, eso es esclavitud. Aquí ya no aplica, eso ya está abolido. Exactamente. No lo permitas. No lo permitas. Entonces, ¿cuándo nace una relación laboral? ¿Cuándo hay de por medio un contrato de trabajo? No necesariamente, el contrato viene a ser la publicidad, en definitiva, de cuáles son las obligaciones laborales que tiene tanto el trabajador como empleador respecto de una relación. Entonces, ahí nace, primeramente, y voy a hacer remarcar esto, es muy importante que en el reglamento interno, cuando ya tenemos una empresa que sabemos cuáles son los cargos, hacer el mismo reglamento interno de la descripción de cargo de cada trabajador. ¿En qué nos va a ayudar eso? Que después, cuando llegue un trabajador, se fue el chofer, llega otro chofer, yo ya tengo listo el contrato de trabajo porque lo saco de la descripción de cargo que está en el reglamento interno, solamente agrego los datos del trabajador. Entonces tú, cada vez que va ocurriendo, tienes un nuevo trabajador y tienes nuevas obligaciones que van naciendo del fruto de la relación laboral, tú los puedes ir diseñando a través de anexos para un trabajador que ya está trabajando o a través de ir mejorando tu descripción de cargo y tus contratos laborales. Pero acá la importancia del contrato de trabajo también hay un tema de inicio de escrituración, porque también te obligan como empleador
empleador, Hay dependiendo de plazos. los plazos, yo tengo que escriturar esta relación laboral, ¿cierto? Independiente del tipo de contrato que yo esté generando. ¿Sabes por qué tiene que contar por escrito? Porque si no cuenta por escrito, es una presunción legal que dice que con el marco del contrato es lo que dice el trabajador. O sea, yo independiente que no se lo entregue, Perdón, 10 días. él puede decir específicamente todas sus cláusulas en forma verbal y como no hay nada escrito, efectivamente podría tener razón. Es su palabra contra la mía. Por Una supuesto. Pero cosa por el estilo. la presunción que hace la ley es que señala específicamente que van a ser las cláusulas que señale, las condiciones que señale el trabajador. Exactamente. Entonces desde ahí uno, y siempre yo cuando veo contratos de trabajo llego porque hay un despido o estoy asesorando al empleador y veo, reviso y digo, oye, este contrato de trabajo yo creo que lo tienen todos. Y empiezo ahí a revisar los contratos de trabajo, el mismo contrato de trabajo para todos. Entonces tú cuando tienes una relación laboral, tú tienes que hacer trajes a la medida, que son los contratos, para tú generar las obligaciones y las responsabilidades del trabajador, porque ahí el empleador queda atado de manos cuando después el trabajador incumple cosas que se subentienden en el contrato, como que él llegaba todos los días a las 8 de la mañana y ya abría el portón. Y lleva 2 días llegando a las 8:02 y tengo que abrir el portón yo. Oiga, eso no está en el contrato. Oiga, pero lo hacía siempre. Sí, pero aquí se hace una diferencia siempre pro trabajador. Entonces no constituye derecho, nunca constituye derecho las cosas que hace el trabajador respecto del empleador. No así el empleador. No así el empleador, que constituye derecho cuando el empleador, por ejemplo, Es reiterativo. Constituye derecho para el trabajador y entonces esas diferencias que no las manejan los empleadores, a veces piensan, no, y si no me ha pasado nada, ¿qué me va a pasar ahora si no firmo el contrato en el tiempo? ¿Qué hago si no lo subo a la DT? Bueno, podría que no le pase nada, pero si le llega a pasar por cosas tan pequeñas, y reitero, la descripción de cargo en el contrato de trabajo es tan importante como el reglamento interno, porque en definitiva, ¿qué pasa con el empleador que dice quiero despedir? Pero nunca puedo despedir si no tengo que llegar a mutuo acuerdo, etcétera, etcétera. Claro, porque si tú no tienes señalado en el contrato de trabajo las obligaciones del trabajador a tal forma que si él la incumple tú puedas sancionarlo, incluso llegando al despido, es precisamente no hacer un contrato acotado, no un contrato general como son las habituales de las empresas, sino un contrato hecho a la medida para la función del trabajador. Hablando un poco de los tipos de contratos, hablamos de un plazo fijo, hablamos de un indefinido, hablamos de un contrato por hora. ¿Cuándo como empleador me conviene tener un contrato por obra, por ejemplo? Eso va a depender de qué sea tú, a qué te dedicas tú, qué es lo que buscas tú con los contratos, porque el contrato habitualmente nace. Cuando nace en una relación laboral, el contrato tú tienes que decir, a ver, si me dedico a la construcción, podría ser perfectamente un contrato por obra o faena, podría ser un contrato a plazo, dependiendo de lo que tú busques. Porque, por ejemplo, ¿qué sucede con el trabajador que va a estar todo el tiempo en la obra, que no empieza, la obra se trazan en hitos? Entonces, el ingeniero de obra que está desde el inicio de la obra hasta el término de la obra y la obra está proyectada 2-3 años. Ahí uno tendría que empezar, ¿qué me conviene más? Le hago un contrato indefinido, le hago un contrato por hora faena mientras dure toda la obra. Claro, pero es que con este tema de la indemnización por término de obra se encarece bastante el tema del finiquito, si es que esta obra se explaya. Es que lo que pasa es que antes era muy vulnerado el trabajador, en cuanto a que las faenas duraban 3-4 meses o más. Iba afuera el trabajador y le pagaban las proporcionales y no tenía derecho a indemnización. 8 meses, 9 meses, ya no tenían derecho a indemnización. O sea, la despidieron. Un poco injusto. De todas maneras había. Por eso viene esta ley como a cambiarnos el tema a resguardar a los trabajadores que tienen contrato por obra. Este contrato por obra, cuando termina, ¿cuánto es el porcentaje que se paga? Se paga el 2.5 de una remuneración mensual. Tú te la sabes mejor, lo dijiste delante le dijiste, pero por cada mes trabajado y fracción superior a 15 días. Exactamente. Entonces, por cada fracción superior a 15 días, un día más, 2,5 días más. Exactamente. ¿Eso parte desde el primer mes? Desde los primeros, fracción superior a 15 días. Ya. Fracción superior a 15 días se cumplió el mes. Lo mismo que el año de servicio. Cuando hablamos de la indemnización por años de servicio, la gente siempre tiende a creer que ya llevo 6 meses o más de 6 meses me corresponde un año. No, primero tienes que cumplir un año. Después de cumplido el año empieza a correr este año. Después una fracción superior a 6 meses viene de nuevo otro año y así sucesivamente. Con respecto al tema de la proporción por los meses de indemnización por término de obra, es lo mismo. Primero cumplido el mes y luego cada 15 días y un día más. Sí, yo quiero andar un poco en el tema de los documentos en sí, porque pasa bastante. De hecho, lo conversábamos hace un rato, la dirección tiene para bajar algunos documentos tipo. Entonces yo como empresa puedo creer o pretender que ese documento está dentro de toda la regulación porque yo lo estoy bajando dentro del marco de la norma, exacto. Pero no es así.
tanto Claro. los despidos como los contratos en sí. Entonces ahí volvemos a insistir y ser majaderos en el tema de asesorarse con respecto a su negocio propiamente tal, a lo que usted hace, a lo que el trabajador hace. a tener Personalizar, yo creo que es súper importante. por empresa y por área, me imagino yo, porque cada área es distinta y tiene distintos temas, y no pasa generalmente. Sí, pues los trajes tienen que ser a la medida. ¿Y cuál era tu pregunta primero? Eso me fue. Porque me hiciste una pregunta y Después se va por otro lado. Se trata de la importancia al final de asesorarse y tener establecido, por supuesto, digamos, reitero, bajo mi negocio, un documento personalizado. Sí, la descripción de cargo es importantísima. O sea, primero tener un reglamento interno bien estructurado, que cree condiciones reales para que los trabajadores, porque aquí no se trata de atacar al trabajador, sino que el trabajador cumpla su función dentro del marco que el reglamento interno quiere. Entonces, si tú tienes un buen reglamento interno, si haces buenos contratos, sabes despedir, no tendrías por qué tener problemas en un despido pagando indemnizaciones. No quiere decir que no te vayan a demandar, porque la acción la tiene el trabajador per se. El tema es que tú puedas llegar a la demanda con toda tu documentación correcta, O sea, y puedas salir airoso de ella. Hacer una buena defensa depende mucho de la forma de cómo se generó la relación laboral y el término de ella. En eso también, volviendo al documento, la carta de aviso de término de contrato es fundamental. No basta con decir que lo despedí y hacer una cosa bastante sencilla. Voy a decir algo particularmente que no fuera del... Yo siempre cuando llego a una empresa llego porque el contador envió la carta de despido y envió una carta de veces por... Estándar. Zapatero a tus zapatos. Y yo llego y digo... Ya, Pastelero a tus pasteles. no, yo le digo al empleador, ya, y ahora tenemos que hacer magia. Exacto. Generalmente los contadores nosotros tenemos cartas estándar. No somos especialistas en la materia laboral como un abogado propiamente tal. Pero sí hay muchos contadores que intentan hacerlo un poco Mira, todo. yo les voy a contar algo. Su carta de despido es su contestación de la demanda. Yo no puedo alegar ningún hecho que no haya señalado en la carta de despido. Las cartas de despido, cuando uno despide por incumplimiento grave de las obligaciones, no le puedo colocar 3 líneas. Tengo que justificarla a tal punto que cuando yo vaya a contestar la demanda tenga todo justificado los hechos de los que yo estoy avalando para Y luego proceder al fundamentas un poco más, ¿no? es que lo que pasa es que yo, podría fundamentar más en derecho, quizás, pero los hechos en sí no los puedo modificar. Esos son los hechos por los que yo despedí. O sea, si yo después no puedo agregarle otra... Hechos. Ok. O sea, tú le puedes agregar en la demanda lo que quieras, pero yo te voy a decir eso como contando. No, claro, pero no van a ser tan válidos como porque cuando te estoy despidiendo es ahí la importancia en ese momento. Yo creo ser que taxativo con los hechos. metiéndome en materia que quizás no me corresponde, pero pasa mucho también que las cartas de despido, pues hablemos como tal, necesidades de la empresa. El Código del Trabajo te da una sugerencia, racionalización y no sé qué, modernización, pero ese argumento como tal no es 100% lo que debería argumentarse. O sea, es una propuesta de... No, mira, si tú tienes cambios económicos sustanciales, por ejemplo, Justifícalo. voy a contar personales. Una empresa que asesoro tuvo un problema, tuvo que estar cerrada 2 meses. Yo tengo como probar que tuve una necesidad de despedir. Ahora, si uno se va a la casuística en el juicio, el juez te dice, pero bueno, ¿usted cuál es su pérdida y si esa pérdida fue sostenida en el tiempo? Yo cuando fundamento una carta por necesidad de la empresa no puedo solamente tuve un problema estos meses y por eso lo tengo que despedir. Tiene que ser algo a lo largo, un recorrido sostenido en el tiempo, que yo pueda demostrar realmente o que cree una reestructuración en la empresa y me sobran trabajadores. Porque se utiliza la necesidad de despido como una buena causal, porque primero tú pagas los años de servicio, las vacaciones proporcionales, y tercero, el evento que te despidan que te demanden por un despido improcedente, tú a lo máximo que te arriesgas de sanciones al 30% sobre los años de servicio. Por ejemplo, por una de 160 son el 80% y podrían llegar hasta 100%. Claro, esas son faltas más graves. Creo que fue el cumplimiento grave. Entonces podría llegar al 100 inclusive si no hay motivo plausible, lo declara el juez, de la sanción por haber mal despedido. Cuando hablamos de este porcentaje hablamos sobre el total del finiquito. No del total del finiquito. Vamos a dar el ejemplo. La persona gana 1 millón de pesos, trabajó 3 años, tiene derecho, si yo lo despido por necesidad de la empresa, yo lo despido, le pago los 3 años de servicio, depende si le doy la sustitutiva de aviso previo o se la pago. Ella tendría 4 remuneraciones, que yo es lo que yo aconsejo, que esos 30 días es un infierno para la empresa tener un trabajador, salvo excepciones.
Sale más barato. Entonces yo tendría esos 4 sueldos, ¿cierto? Al evento yo pago las proporcionales, digamos X, yo pago eso. Al evento que a mí me demanden, yo solamente voy a tener que pagar una indemnización al evento que se declare el despido precedente, una sanción del 30% sobre los 3 años de servicio que vendrían a ser 3 millones de pesos. Yo vendría a pagar el 30% de eso, que vendrían a ser 900.000 pesos. A diferencia si aplico una causal de la 160, que solamente tiene efecto vacaciones proporcionales, yo tengo que calcular ese 80% como si hubiese calculado la indemnización por el mismo año ejemplo, de servicio. 3 personas que llegan trabajando 3 años ganan 1 millón de pesos. Si el despido se declara injustificado o indebido, en este caso por el artículo 160, si yo declaro que el despido es indebido, yo tengo que la obligación de pagar los 3 años de servicio, el mes de la sustitutiva de aviso previo, y tengo que a la vez pagar el 80% de recargo legal sobre los 3 años de servicio. Entonces, y si además yo utilicé ciertas causales que la ley señala, y estas son además declaradas que no se justificaron, yo me arriesgo no del 80, arriesgo al 100, cuando no hay motivo plausible. Entonces, es pagar el finiquito más este recargo. Entonces, evaluemos bien, siempre asesorémonos, invitemos a los clientes a asesorarse. Son casi 3 millones más, entonces sale más barato contratar a un asesor legal. Totalmente, yo le puedo decir, le he ganado a la inspección del trabajo, le he ganado a la inspección del trabajo juicios. He ganado juicios para el empleador muchísimos. Cuando uno asesora a la empresa y la empresa, tú sabes que cumple con todo, que no se arrancó de tarro el jefe y lo echó de mala manera, porque sucede también que hay sectores donde el trato vejatorio entre jefaturas y tú dices, ¿dónde estamos? Sí. Pero se normaliza, desgraciadamente. Y esa normalización trae que de repente el jefe dice, que ya te vas por cuál y un par de garabatos, un par de groserías. Claro. Entonces, ¿tú qué le puedes decir? Oiga, ya tenemos todo, pero ante esto... Si te está gustando el video, suscríbete, comparte, dale like y síguenos en nuestras redes sociales. Vamos a hacer una precisión con respecto al tema de los plazos para la escrituración del contrato. Eso me había quedado un poco... Tenemos plazos máximos. Respecto de los contratos que sean por una fecha determinada, ya sea por obra o servicio menor a 30 días, tenemos un plazo de 5 días para escriturar este contrato. Si no, estamos sujetos a una multa de beneficio fiscal, la linda multa de beneficio fiscal. 5 días corridos, 5 días hábiles. 5 días hábiles. Plantea, la ley también plantea que para contratos superiores a 30 días tenemos 15 días para la celebración del contrato, y también recordar que hay que subirlo a la dirección que tienen los mismos plazos. La gente tiene esta confusión. ¿Cuándo tengo que subir a la ADT? Una vez que usted escriture, firme, mándeselo a su contador, súbalo a la ADT. Pasa mucho en nuestro estudio que los clientes a fin de mes nos dicen, contraté a esta persona, ¿me puede hacer los contratos? Y pasaron 30 días de cuando lo contrató. Estamos fuera de plazo. Entonces, claro, no porque nosotros seamos pequeñas empresas significa que estamos lejos de la ley o da lo mismo que no la cumplamos. O sea, ¿qué pasa si yo no escrituro en tiempo y forma? Multa, beneficio fiscal, trabajador. Y el trabajador podría decir que ya está indefinido incluso. No, el trabajador, lo que pasa es que ahí la ley subentiende, señala ahí una presunción que al evento que no se haya escriturado el contrato de trabajo y hay alguna disputa entre el trabajador y el empleador, se entiende que las condiciones que señala el trabajador son las condiciones del contrato de trabajo. Que es un poco lo que hablábamos de es tu palabra contra la mía. Siempre va a ganar el más débil, por decirlo de alguna manera. Es que el principio indubio pro trabajador, en este caso siempre la ley lo favorece en todo ámbito, porque se entiende que es el contratante más débil. El desprotegido. Es que exactamente, él está ahí una figura del gigante con el enano. David y Goliat. Exactamente. Así lo ve el derecho laboral. Que no en todos los casos están así, porque estamos llenos de pequeñas empresas donde somos 2, 3 trabajadores por empresa y pasa a ser al final algo bastante transversal, muy parecido, en el mismo nivel. Claro, pero la norma o el código del trabajo siempre no discrimina eso, y siempre se va se estila un poco que se beneficia al trabajador más que al empleador. Por eso el empleador está como en la obligación, que somos un poco majaderos con este tema de respaldarse, resguardarse, asesorarse. Es importante también que el empleador se resguarde ante todo este tipo de eventualidades, teniendo en claro que nunca está exento, porque pueden pasar por cosas. Supuesto. Aún así. Imagínate si no. El cumplimiento laboral, si el empleador hace el cumplimiento laboral, se preocupa de tener todo en regla, podría perfectamente sentirse despreocupado en el evento de que sea fiscalizado o que sea demandado, porque
Reitero, que eso pueda ocurrir, puede ocurrir. O sea, nadie, por más que esté haciendo el cumplimiento laboral al 100%, va a quedar exceptuado de que pueda ser requerido por un tribunal o por la inspección del trabajo. Exacto. Y volviendo un poco al tema estábamos en los términos de contrato, ¿cierto? Estábamos hablando de la carta, la importancia de la carta. Hay un tema que también nuestros clientes constantemente tenemos que estar asesorándolo. Acá es bueno que nuestro abogado nos reafirme un poco este tema de la formalidad del despido como tal. Explícanos un poco qué consecuencias podríamos tener, cuáles son las formalidades del despido. Y los plazos. Y el artículo 162 establece las formalidades que debe tener la carta del despido, y dentro de las formalidades señala que hay diferentes tipos de plazos para efectos del término de relación laboral. Los plazos habituales son de 3 días posteriores a la fecha del despido, y se excede por caso fortuito o fuerza mayor a 5 días, que es la única excepción dentro de las causales. La carta debe tener tal precisión que el día de mañana, cuando seamos, que ojalá no ocurra, somos demandados, tengamos con qué defendernos, porque eso van a ser todas nuestras plegarias, por decirlo de alguna forma, que van a instaurar en esa contestación de demanda, y uno podría alegar hechos diferentes a los que ya señalé ahí. Ya es importantísimo que la carta sea enviada dentro de plazo, con copia a la dirección del trabajo. De lo contrario, usted va a quedar sin carta de despido. Por tanto, ya va a ser multado por no haber presentado la carta dentro de plazo. Y no corre para efectos judiciales. O sea, yo no puedo decir le envié esta carta, pero se la envié tarde, así que le pido las disculpas. No existe carta. No, y ojo, también hay un poco recalcar que la comunicación al trabajador puede ser de manera escrita, también puede ser por correo certificado. Tiene que tener esa formalidad la comunicación del trabajador, porque de lo contrario tampoco es válida. Pero puede ser una u otra. No, la comunicación respecto del término de la relación laboral, tú le puedes decir por escrito al trabajador que está despedido, pero tú tenés el plazo para enviarle la carta al trabajador, salvo que él te firme la carta. Si él te firma la carta y acusa recepción, siempre con ideal. A eso me refiero con personal. Es ideal que te el huellero, que le coloques la huella, que sea dentro de lo posible. Lo más formal posible. Aún así, yo lo que una hago, foto firmando, lo que hago es enviar aún así la carta por carta certificada. Ya siempre el empleador me dice lo hago y me firmó, hágalo igual. ¿Tú recomiendas que lo que abunda no daña? Yo recomiendo lo que abunda no daña. Me ha pasado que esa no es mi firma, yo no firmé eso. Claro. Entonces por eso habla de la huella digital, para hacer un poco más formalidad. Entonces, porque claro, tú como pasa que las empresas grandes mandan a la persona de recursos humanos, oye, dile que está despedido, y el tipo le hace cualquier mosca. Una mosquita, claro, entonces, de la mosquita. Después ese documento yo no lo firmé. Entonces, para efectos de evitarse esa circunstancia, yo recomiendo siempre enviar la carta, lo que abunda no daña, como dijimos recientemente. Claro. Y con respecto también al tema de la renuncia, valga la redundancia, renuncia voluntaria, esto de la voluntaria o no voluntaria, también tiene una formalidad. Tiene que ser siempre ante ministro de fe. ¿Y cuáles son los ministros de fe? Mira, hay varios ministros de fe que recoge el Código Laboral, Inspección del Trabajo, lo que mira, voy a hablar más de lo que reconoce, voy a hablar de lo que es necesario para el trabajador, para el empleador. El empleador tiene que tener 2 vías que son las comunes. Las 2 vías que tiene es a través de una notaría, que un notario certifique el hecho de la firma, o a través del portal de la Dirección del Trabajo. Siempre a voluntad del trabajador. El empleador no puede imponer la forma. Estas cartas que son, es que me firmó una cartita, aquí me trajo un documento escrito a puño y letra. O sea, ¿me sirve? Judicialmente no sirve. Pero tampoco puede renunciar, porque a nosotros nos pasa bastante, que el empleador me dice, renunció y se fue. ¿Y cuándo? No, hace 5 días. Entonces, si no me ha llegado, yo como empleador, si la renuncia en este caso no llega, también yo tengo otras formalidades que... O sea, si yo no, a mí me dicen que una persona me renuncia de manera verbal, yo lo primero que hago es subir la constancia a la Dirección del Trabajo, señalo el hecho de que no lo hizo de manera formal, que no lo ha hecho a través de la DT, que es lo usual, o a través de la notaría, y yo espero los 3 días y le envío una carta de despido por no concurrencia. Porque con la respectiva formalidad, enviado el certificado, etcétera. Exactamente, porque tengo que, y eso es muy importante, el empleador de repente despide y tiene cotizaciones impagas. No puede despedir teniendo cotizaciones impagas. La sanción es muy alta, es la llamada ley Busto, nulidad del despido, se enfrenta a una bola de nieve que empieza de repente a rodar desde lo más alto, y cuando ya la quiere atajar van varios millones de pesos, porque la sanción establecida es que el pago de las remuneraciones y las cotizaciones previsionales no se convalidan hasta el pago de las cotizaciones
obligaciones a deuda. Y hay un procedimiento previo que el empleador debe saber, si paga fuera de plazo, tiene que decir cuál es el porcentaje de lo que está pagando respecto a la cotización, si es más o menos del 2%. Ahí le nace la obligación de enviar una carta certificada al trabajador señalándole el pago de las cotizaciones previsionales, puede convalidar el despido previo a la notificación con la cotización una vez que te notifican a ti de la demanda, te da un plazo la ley para tú pagar las cotizaciones y convalidar el despido. Aparte, corrígeme si me equivoco, pero las imposiciones son tan importantes que traspasan a la deuda hasta el representante legal. Sí, o antes por lo menos era así. Las deudas condicionales persiguen per se. Y la gente... Para que entienda que no solo va a quedarse con la empresa. Yo, por ejemplo, estoy haciendo prescribir deudas previsionales de empleadores que le están persiguiendo deudas del año 2000. Para que se hagan una idea, la demanda recién presentada hace 2 años y yo estoy prorrogando la prescripción precisamente de ella. ¿Pero se puede alegar la prescripción? Por supuesto, se puede aplicar la prescripción ordinaria. ¿A los cuántos años? A los 5 años. O sea, la idea no es que deje de pagar las imposiciones de sus trabajadores. No, eso lo podemos cortar. Que no pase. Sí. No podemos recomendar. Yo creo que lo que tiene que plantearse el empleador, más allá de si puede o no pagar, tiene que saber que eso es una obligación. Hoy día la ley de delito económico, no soy experto de la ley de delito económico, pero incluye dentro de los delitos económicos el hecho de que, por ejemplo, el empleador que paga menos cotización respecto a la remuneración que paga al trabajador. ¿Qué quiere decir esto? Por liquidación de sueldo el trabajador gana 600.000 pesos y para el bolsillo gana otros 400 más. Esa diferencia de 400.000 pesos no paga cotización previsional y por tanto eso podría ser un delito. Una evasión como tal. Que es una de las cosas que más pasa lamentablemente. Sí, tú eres experta en el área, es un efecto totalmente negativo tratar de enseñarle al empleador, mira, todo lo que tú no pagas y tienes documentado pagarlo, eso pasa a tu utilidad. Exactamente. Justamente ayer que teníamos una reunión con un cliente, él le sacaba yo la cuenta, pero tenía alguien, digamos, en negro, eran casi 8 millones de pesos al año por un impuesto de un 27%. Estamos hablando de que según él quería ahorrarse plata y al final no termina ahorrando porque paga un impuesto muy alto. Entonces, financieramente también hay que evaluar si efectivamente está ahorrando, que yo no creo que esté ahorrando y además se expone a bastantes multas, a temas complejos, a que el trabajador lo denuncie y que en estos casos sentiría yo que es bastante justo porque si yo pacto contigo un sueldo de 1 millón de pesos, no deberías tú tratar de pagarme bajo 600. No, es que se da mucho que también el trabajador dice, oiga jefe, págame por el mínimo y me paga el resto por fuera. También pasa. Pero hay un criterio, pues. Es que no, más allá del criterio, ahí no hay criterio, ahí existe la ley. No existe criterio. Pues el criterio me refiero al empleador de hacerle entender a la persona que eso no se puede hacer bajo la legalidad. Es que obviamente. el empleador tiene que decirle, no, yo no puedo hacer eso y no tiene por qué dar mayor explicación, sino no hay explicación sobre un hecho así, como que le diga, oiga, que tú vayas a robar. No tengo por qué justificar el hecho de que no puedo robar. Lo que pasa es que hay ciertas áreas, más procesos productivos en realidad, donde tienen un manejo y falta personal también. Entonces, no, que si a mí me pagan negro, tengo clientes que les ha pasado, o a mí me pagan negro, o yo me voy nomás. Entonces el cliente igual se siente ahí un poco atado y termina incurriendo en prácticas que no son las más correctas y que además el mayor perjudicado es él. Sí, cuando lo logran entender que tributariamente y laboralmente el que más se complica el evento de que se destape la olla es el empleador y todos los efectos que pudo haber tenido economizando en cotización previsionales las va a terminar pagando en asesoría y en indemnizaciones. Pan pa' hoy, hambre pa' mañana, dice mi abuelita. Totalmente. Volviendo un poco al tema, con respecto, ya hablamos de las formalidades, hablamos de los tipos de contrato, hablamos del contrato por hora, hablemos del plazo fijo. A mí me pasa que el plazo fijo también muchos clientes nuestros tienen esta duda de ¿cuántas veces lo puedo renovar? ¿Por cuánto tiempo lo puedo renovar? Siempre estamos con esta constante consulta, entonces sería bueno que nos pudieras aclarar un poco. Segunda renovación, indefinida. Segunda renovación ya pasa indefinido. ¿Y estos plazos del plazo fijo? ¿Hasta cuándo lo puedo mantener? Es el máximo 1 año. Máximo 1 año en estas 2 renovaciones. Mira, sí, yo tenía un plazo, porque tuve que hacer un contrato por 6 meses y un contrato por otros 5 meses y algo infracción y estarías cayendo dentro de la norma. Si lo importante es que ¿qué es lo que ocurre? Un contrato a plazo, después le hago un contrato de 3 meses, después le hago otro contrato de 3 meses y ahí pasó indefinido, por más que le siga haciendo contratos que el que quiera seguir haciendo. No puedo hacerle más de 2 renovaciones, que también tienen esta confusión con las por obra, porque yo por obra puedo renovar, independiente si yo cambio de hito, yo voy renovando constantemente, pero no así el plazo fijo. El plazo fijo, como tú dices, tiene solamente 2 renovaciones. Pero yo ahí tengo la duda porque el contrato por hora también pasaría a ser un contrato indefinido al evento que tú lo sigas renovando per se. Yo entiendo que si cambia puedo tener por hora a alguien 10 años. Exacto. Mira.
Exacto, o sea, de toda la lógica que se aplica se va a aplicar el mismo criterio que en el contrato a plazo. Pero tampoco puedo renovarlo solamente 2 veces. Entiendo que con obra, dependiendo del hito... Es que se supone que el contrato por obra faena es para una obra. No una obra, dentro de un hito dentro de la obra. Digamos, llegan los trazadores y vienen los trazadores y hacen la primera parte de la obra, ahí se cumple un hito. Ahí tú despides, se termina la obra y está. ¿Qué pasa si tú lo vuelves a contratar? Sería lo mismo que tú estuvieras contratando a plazo, tras plazo, tras plazo, si lo sigues manteniendo continuamente, se da el origen al contrato indefinido. Pasa también con el plazo fijo, donde dicen, ahora entonces hagámosle el finiquito y el próximo mes lo vuelvo a contratar por plazo fijo. Y la gente cree que eso está dentro de la ley. No. ¿Qué podría pasar? Se subentiende, la ley presume que una persona que tiene 12 cotizaciones dentro de 15 meses es un contrato indefinido. Y que el contrato no se ha interrumpido nunca si yo lo contrato, por ejemplo. Hay una continuidad laboral. Exacto, incluso que tenga una ventana de menos de 3 meses, tú lo contratas al 16 o al 15. De menos de 3 meses. Sí, porque dice 12 cotizaciones en 15 meses. Entonces se hace una presunción también de derecho, o la buena presunción de que el contrato siempre se ha mantenido. Porque yo conozco empresas que llegan, contratan, de ahí los dejan 3 meses pagando en negro y después los vuelven a contratar. Con boleta de honorario, también me ha pasado. Porque también ahí hay un tema, porque no voy a contratar, mientras está a prueba esta persona la voy a contratar en horario y después cuando ya pase la prueba le paso contrato. En el juicio laboral, cuando te dicen, no, es que yo lo tuve a prueba un mes con contrato de honorario, la jueza se ríe y dice, ya, ¿quieren que dicte una sentencia inmediata? Eso en estricto rigor no existiría. Si usted después le hace un contrato, queda la continuidad de lo que tenía el día 1 la boleta. Era lo que hablábamos adelante. Si hay relación laboral, hay relación laboral. Pues ahí usted ve si lo hará a plazo, si lo hará por obra o faena o servicio, o lo hará de manera indefinida. ¿Qué es lo que nos recomienda el trabajador, dependiendo del giro de su empresa? Es ver si, porque, por ejemplo, para los jornales, yo le digo a la empresa que tiene jornales, mejor vea el primer mes cómo funciona, y de ahí le hace el segundo contrato a plazo por 3 meses, vea cómo funciona, y si no funcionó en esos 4 meses, no le va a funcionar. Claro. Ahora, si usted trabajó un mes, lo vio al tira y afloja, lo puede terminar al tiro. Ahora, si no lo vio tan mal, vea otro mes más. Claro que después queda supeditado al indefinido. Pero eso es muy entrar a la minucia del tipo de giro que tiene el empleador. Por eso ahí venimos nosotros a invitarlos a asesorarse en cada contrato, porque también pasa mucho. No, sabes que yo tengo plazo para tener el plazo fijo, tengo 1 año, como decíamos recientemente. Entonces le voy a hacer contrato por 1 mes a obra y luego le voy a hacer por 11 meses más. Pero ¿qué pasa? En esos 11 meses me doy cuenta que a los 2 meses ya no me sirve. Exacto. Ya la persona está haciendo malas prácticas o lo que sea, llega tarde, entonces lo quiero sacar. Pucha, tengo que respetarle la remuneración hasta lo que yo había pactado, o estoy equivocada. O sea, lo que usted, mire, eso se llama lucro cesante. Si yo si yo despido, tengo un contrato a 11 meses y despido en el día 2, quedo expuesto a que me cobren, salvo que haya sido un despido justificado. O sea, si lo pillo, no sé, robando. O inclusive ahí se discute, porque eso te iba a decir, igual esas causales hay que demostrar. Hay jueces que, por ejemplo, hay una persona que trabajaba, no me recuerdo si en Furuna, se robaba todos los días 1, 2 o 3 gansitos o cosas muy pequeñas. Igual yo lo entiendo. Y somos ricos. Entonces yo lo justifico. Claro, yo lo puedo justificar. Pero cuando salía, lo grababa, y después lo despidió y para todo el evento se supone que el despido justificado, que se hizo la investigación. Pero es una juez dijo que peso. no, el juez le dijo, ¿sabe que son no es? 3 gancitos. Sí, ¿no? Pero 3 gancitos en 20 días. Pero no significa nada para Fruna. Pensemos que Fruna es una cadena de plata, una cadena de plata que cueste 3.000 pesos en un negocio chico. O sea, si yo es una situación que no debería darse, pero tiene que ver con valores. Si yo me voy a eso, o sea, yo podría permitir que los 1.000 trabajadores que trabajan en la empresa se lleven todos los días unos gancitos. No, pues ahí nos vamos. No, claro. Tiene peso, claro, dependiendo de cómo, cuándo, de las circunstancias. ¿Cuál es el criterio que tiene que haber utilizado el juez en esa sentencia? Pero imagino que el juez no falló a favor de la empresa. No, declaró el despido injustificado. Claro. Okay. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es saber también a pesar cómo que yo pueda alegar eso de los 1.000 trabajadores que se llenan los gancitos. Tú podías alegar lo que quieras, pero hay criterios de jueces y criterios de jueces. Hay jueces a priori que uno sabe cuando va por el trabajador que le va a ir mal. Sabe. No voy a dar nombres, pero los colegas. Queremos al Poder Judicial aquí. Les voy a dar un ejemplo de cómo uno puede tantear qué tipo de juez te toca. Tú te despides por necesidad de la empresa, hace retención del 30% de retención del AFC y tú llegas, el juez te insta a negociar desde el de audiencia y te dice,
Oiga, yo no devuelvo FC. Ah, tú sabes el tiro este empleador. ¿Cachai? Porque se da ¿cuál es la lógica que aplican ellos? Que si el despido se declara injustificado, igual la causal va a ser necesidad de la empresa, y yo por necesidad de la empresa igual puedo tener 30. Claro. O sea, perdón, la FC. Pero esa es la empleador. Esa es la justificación, pero tú cuando te vas a ir a la corte casi son todas cruzadas diciendo que eso no es capaz de cómo se le ocurre. Entonces, tú llegas a la instancia y ya sabes cuál es el piso del juez para saber. Puedes tener como una noción del criterio. Claro, o sea, yo cuando voy por la empresa digo, ojalá me toque ese juez. Generalmente son pro trabajador. Entendamos que también los juicios laborales generalmente son pro trabajador. Por eso siempre la invitación es como a resguardarse, asesorarse por profesionales. Porque a pesar de que supuestamente la ley me permita como empleador descontar eso, también es cuestionable. Totalmente. Y al final siento yo que las leyes, si bien es correcto, tal como tú dices, la desprotección al menor en el fondo, al que tiene más que perder, pero también siento que hay cosas bastante injustas que le corresponden al empleador. Es ahí donde somos majaderos en infórmese, asesórese, un buen abogado laboral. Edúquese. El defecto Por eso estamos aquí. El defecto de muchos empleadores es pensar que la asesoría es plata perdida. Cuando hacen la suma y la resta, la trazabilidad de su negocio, quizás a corto plazo no, a largo plazo, fíjense 1 año, 2 años, cómo va cambiando la tendencia en cuanto a lo que pagaba por indemnizaciones o por término de relación laboral forzada, es decir, terminar por un mutuo acuerdo, oiga, lleguemos a un acuerdo, le pago todo, o por despidiendo por necesidad de la empresa también, pagando todo, eso se puede controlar. El mayor de los consejos que yo les doy a los clientes: no ahorre plata ni en su contador ni en su abogado. Totalmente, de acuerdo. Porque son los que le van a ahorrar plata a usted. Entonces, muy buen punto. Bueno, con esto terminamos. Un gusto nuevamente, Hugo, por haber estado compartiendo esta instancia contigo. Vamos a dar tus credenciales para que te contacten en caso de algún requerimiento o alguna asesoría. Cuéntanos. Bueno, les voy a dejar, van a quedar mis contactos ahí. Desde ya mi página web es www.mayeriabogados.cl. Voy a dejar mi celular acá también. Mi correo de contacto es contacto@mayeriabogados.cl. Cualquier inquietud que tengan o cualquier asesoría que necesiten, encantado. Bueno, y por nuestro lado también agradecerte, Hugo, la presencia, gracias por decirnos todas las cosas y hacer entender de la forma más sencilla, porque hay cosas que no son tan sencillas. Hay cosas que eso te iba a precisar. Hemos tratado de hacer una conversación lo más ligera posible. Exacto. Que sea digerible. Exacto. Y para poder ir en la misma línea, te vamos a despedir con una carta formal igual. Aquí, con la formalidad no que duda. Aquí no se da solamente la subordinación, no hay dependencia. No hay dependencia. Muchas gracias a todos. Contáctenos síganos @logosasesorías.cl o www.logosasesorías.cl.